habla de un bilingüismo aditivo, ¿sí? Aprenden una lengua extranjera, una lengua distinta a la propia, a la materna, pero mantienen la propia. Entonces, lo que pudiera estar garantizando, que puede ser ya parte de las conclusiones a futuro sobre las lenguas indígenas en el panorama oaxaqueño, es ejercitar, practicar o buscar los mecanismos que nos permitan aplicar en distintos contextos y en distintos espacios el bilingüismo aditivo. Aprender el español, pero no dejar de hablar ni de usar la lengua propia. Obviamente que hay lenguas también universales y no se cancela también el aprender una o más lenguas extranjeras, una lengua local y obviamente el español. A manera de resumen, el presente en el escenario oaxaqueño podríamos decir lo siguiente: el escenario sociolingüístico en el estado de Oaxaca es complejo y hasta ahora la mayoría de las acciones de intervención cultural y lingüística son dispersas y aisladas. Si vienen de las instituciones oficiales, regularmente son más asistencialistas, ¿sí? A nadie le interesan las lenguas indígenas desde las esferas del gobierno, al menos en los sexenios. Existen intentos en administraciones que tienen más incorporado a algunos intelectuales indígenas y con los mismos actores indígenas que han conquistado espacios en el gobierno. Desde esas esferas se impulsan algunas acciones, pero no son suficientes como para ir trabajando o revirtiendo un proceso de siglos que tiene que ver con desplazamiento de las lenguas indígenas. Vemos ahí en el siguiente punto que la población total de hablantes de lenguas indígenas en el estado de Oaxaca es significativa. Podemos hablar de un 40% de la población total y un 35% es bilingüe y español. Bilingüe, lengua indígena, lengua originaria y español, y probablemente un 5% es monolingüe en lengua indígena, regularmente personas de 70 años para arriba o de 60 años para arriba, mayores de edad. Y obviamente los niños en todas las comunidades son monolingües, que son muy escasas. Pocas comunidades son monolingües. En cuanto a la población infantil se refiere, las instituciones educativas de castellanización tienen éxito. Desde educación inicial ya se educa al niño a escuchar el español, por lo tanto no hay casi en el escenario oaxaqueño niños monolingües en alguna lengua originaria. La mayoría son bilingües. Por eso es que estamos mencionando que el 5% de población monolingüe en lengua indígena probablemente sean personas de mayor edad. El resto de la población obviamente habla el español. A pesar de estos datos que menciono, el desplazamiento lingüístico pues es latente, ¿no? La población bilingüe en Oaxaca es susceptible de abandonar la lengua indígena. La mayor parte de esta población tiene un bilingüismo sustractivo, como ya lo mencionábamos, lo cual lo haría dejar esta lengua indígena en muchas circunstancias y a la postre dejarlo totalmente. En términos de números, también tenemos en la pantalla la cantidad de hablantes por lengua. Ahí se registran 16 de la 16 que ya mencionamos. Hay que destacar en esta parte que de las lenguas que están en alto riesgo de extinguirse serían el chochoteco y el izcateco. El izcateco cuenta solamente con 6 abuelitos de mayor de 80 años que hablan izcateco. Ha habido esfuerzos interesantes como para trabajar el rescate del izcateco. Incluso hay muchos programas que no solamente con el izcateco, se plantea con distintas lenguas que están en desplazamiento para tratar de recuperarlas desde esferas institucionales. Sin embargo, creo que compete más a la población o a los hablantes directos para el trabajo de revitalizar o reavivar en alguna manera las lenguas. Poco se puede hacer desde las instituciones, se puede acompañar, pero creo que el trabajo más es de los hablantes. En ese sentido, estamos planteando para las dos lenguas que están en alto riesgo en el estado de Oaxaca,
esa posibilidad. Algunas de las causas que yo he notado del desplazamiento, regresando, del desplazamiento lingüístico son las siguientes. No hay una correcta planificación lingüística a favor de las lenguas indígenas. Hace un rato mencioné la mayoría de los programas, desde CDI y otras instituciones, la desaparecida INI, eran más orientadas para la asistencia de los grupos, en este caso minoritarios o grupos indígenas. Y en un estado monocultural como en el estado mexicano, la política del lenguaje de solo español, al darse esta como de facto, pues es imposible ir pensando en una inmediata reactivación de las lenguas indígenas, sobre todo las que ya tienen pocos hablantes. A pesar de que existen leyes, un sinnúmero de leyes, como ya lo mencionaba el compañero que me antecedió, y a pesar de todas estas leyes y a pesar de una política educativa nueva que tiene que ver con la interculturalidad, esto es complejo. De hecho, un estado monocultural no concibe la idea de una interculturalidad, lo maneja nomás como un discurso y en la realidad no sucede lo que se plantea, ¿no? Otra de las posibles causas es la apatía y desvalorización de lo propio. No hay una lealtad lingüística de los mismos hablantes, y esto tiene que ver con un proceso histórico de descaracterización o desindización de los indígenas. De alguna manera, pues, los efectos de aislamiento que empezaron a partir de la independencia en 1810 ha surtido efecto. El día de hoy, pues, la prueba es que muchos de nosotros pues no nos identificamos como indígenas, o tal vez no tenemos ese concepto, pero sí nos hemos acercado al grupo étnico al que pertenecemos, y sí nos describimos como zapotecas, como mijes o como chinantecos, y en ese sentido más o menos estaríamos planteando algunas de las causas. Hay otras que no los enumeré. Y ya como para ir cerrando esta participación, estaríamos viendo el futuro, ¿no? ¿Cuál es el futuro de las lenguas indígenas? Parece que es irreversible, ¿no? La muerte de las lenguas indígenas. Hay que ir pensando en cómo hacer los funerales al izcateco, por ejemplo. ¿Sí? Bien, porque no es una lengua de comunicación el izcateco, a pesar de que en las escuelas tenemos un proyecto de estar trabajando el izcateco en las aulas con los docentes. A esta lengua como lengua de estudio, de conocimiento, salen los niños de las aulas, pero no tienen con quién practicarlo, no tienen con quién ejercitarlo. En consecuencia es difícil. Tienen que unirse otros elementos y otros factores que permitieran hablar de una lengua casi muerta, revivirla. Solo hay un caso en el mundo, es el hebreo, ¿sí? Que después de haber estado muerto se revive, pero entra todo un escenario internacional, ¿no? Y que todavía sigue vigente, creo, ¿no? Desconozco esa parte política, pero es el único caso que conocemos de resucitar, de resurrección de una lengua. Entonces es complejo, pero se pueden trabajar las lenguas y las culturas en proceso de extinción desde la parte de la lengua como estudio o la lengua como conocimiento. La SAI, CEDELIO y otras instituciones están tratando de implementar esas acciones con el chocholteco y con el izcateco. O sea, sí hay futuro, pero es en esa dimensión que lo estoy planteando, ¿sí? Se estima que durante este siglo, de las 6.000 lenguas que se hablan, probablemente queden 3.000 nada más, y las que están más en riesgo son las minoritarias, las que tienen pocos hablantes, principalmente menos de 100 hablantes, son las que probablemente se vayan durante este siglo. Según el ILB, hay 51 lenguas con un hablante único, y 28 de ellas son australianas. Entonces probablemente en Australia es donde se vayan más lenguas. En el escenario de México parece que el INALI registra 64 variantes lingüísticas en altos riesgos de extinción.
de esas 64,